El presidente Trump planea viajar mañana a las Carolinas para evaluar los daños que el huracán Florence causó y sigue causando. A pesar de que en las comunidades más devastadas ya salió el sol, el peligro se mantiene por la crecida de los ríos. Rubén Pereira tiene lo último. Con poderosas bombas trabajando a toda su capacidad, las autoridades intentan sacar el agua que se desbordó del río Lumber en Lumberton, Carolina del Norte. Estas imágenes aéreas muestran cientos de casas afectadas por esas inundaciones. También el desbordamiento del río Cape Fear, sobre todo en el área de Fayetteville, continúa causando estragos. Tenemos muchas casas pues, que tienen muchísima agua y ríos que se salieron, puentes que se cayeron, las carreteras colapsaron. Por el momento todo está bien inundado. Como esta carretera convertida en todo un río, que también absorbió a esta gasolinera y restaurante mexicano. Aquí solo se puede llegar en bote. Hoy este grupo de voluntarios hicieron patrullajes en la zona en busca de personas que necesitaran auxilio. Vehículos como este aún continúan atrapados en medio de la inundación en calles y carreteras. Las autoridades están esperando a que baje el nivel del agua para poder removerlos. Pero la solidaridad ha sido más grande que los estragos del huracán Florence. En esta iglesia hispana, inmediatamente sus miembros se unieron para arreglar los daños. Estas situaciones también podemos verlo, como dice la palabra, ¿verdad? Que todas las cosas ayudan a bien. En esta situación podemos demostrar el amor y el cariño que tenemos unos con otros. Rosalía y José son miembros de esa iglesia y las autoridades aún no les han permitido regresar a su casa que está cerca de este río que se desbordó. Y aunque están agradecidos por haber sobrevivido el huracán, sí los consume la incertidumbre por saber cómo encontrarán su hogar. Que sí. Y precisamente en Virginia, alrededor de 20 tornados sacudieron 6 condados diferentes del sur del estado durante las últimas horas. Las advertencias por este fenómeno siguen vigentes y también la alerta por inundaciones. Virginia tiene abiertos 10 refugios en 8 lugares para albergar a los damnificados por este huracán Florence. Miguel Díaz-Canel ha hecho un retrato de cómo será Cuba bajo su mandato en la primera entrevista que ha concedido desde que accedió al cargo en abril. Un país con una nueva constitución en pleno debate en la que se contemplará el matrimonio homosexual, al que el presidente cubano se ha mostrado favorable. El enfoque de reconocer el matrimonio entre personas sin limitación responde a un problema de eliminar cualquier tipo de discriminación a la sociedad. Otra novedad de la nueva Carta Magna es que en ella no va a haber rastro del término comunismo y solo se mencionará el socialismo como política de Estado. Díaz-Canel defendió en la entrevista que ese cambio no supone una renuncia, pues en su opinión el comunismo está implícito en el socialismo. En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, el presidente cubano aseguró que está abierto al diálogo, aunque considera que este será imposible mientras la administración Trump mantenga su actitud hacia la isla, que calificó de aberrante. Rusia y Turquía han acordado la creación de una zona desmilitarizada en la provincia siria de Idlib que será efectiva a partir del 15 de octubre próximo. El objetivo es separar el territorio controlado por el ejército sirio y las áreas todavía en poder de los rebeldes. Tendrá entre 15 y 20 kilómetros de ancho, de los que serán desalojados todos los milicianos radicales. Para el 10 de octubre de 2018, como ha sugerido el presidente turco, todo el armamento pesado habrá sido retirado de esta zona. Tanques, lanzamisiles, toda clase de morteros de los grupos de la oposición. Un planteamiento que globalmente tiene el apoyo del gobierno sirio. Una medida que evitará, en opinión del presidente turco, una crisis humanitaria. La oposición permanecerá en las zonas que ocupa. En contrapartida, nos aseguraremos de que los grupos radicales no actúen, como hemos acordado. Rusia y Turquía desarrollarán patrullas coordinadas a ambos lados de los límites de esta zona, que serán establecidos. De acuerdo a la Arquidiócesis de Santiago de Chile, el Papa Francisco ha despedido al sacerdote Cristian Prech Bañados de Chile, quien está bajo investigación por su presunta participación en casos de abuso sexual a menores. Esta sería la primera renuncia formal que el Papa ha aceptado desde que todos los obispos de Chile entregaran voluntariamente sus renuncias en marzo en medio del escándalo de abuso sexual, algo que se considera sin precedentes en la historia moderna de la Iglesia Católica. Nunca hasta hoy un sacerdote en España había sido condenado canónicamente por abusos a una pena tan elevada. Privación del ejercicio público del ministerio sacerdotal durante 10 años
residiendo en un monasterio o convento fuera de la diócesis de Astorga. El Vaticano considera que José Manuel Ramos Gordón cometió un delito grave de abusos a menores. Los hechos se produjeron en un colegio de la Puebla de Sanabria en los años 80. Te empezaba a bajar el calzoncillo, el pijama, el calzoncillo y... El caso llegó a oídos del Papa Francisco por la carta de otra víctima en que le detallaba su sufrimiento. Arrodillado en un lateral de la cama, suavemente me iba tocando los muslos, mis nalgas, despacio, para que no me despertara. Por este caso, fue condenado a 1 año apartado de la Iglesia. Ahora que se ha demostrado su reincidencia con otro alumno, la condena es la más grave antes de la expulsión. Estupor en México tras el hallazgo de varios contenedores frigoríficos con decenas de cuerpos en su interior. Las autoridades calculan que hay al menos unos 300 cadáveres, una muestra fehaciente, Íñigo Herraiz, de la ola de violencia que está asolando México. Sí, en este caso hablamos del estado de Jalisco, donde los asesinatos se han triplicado en los últimos 3 años, un aumento de la violencia que las autoridades atribuyen a la disputa entre cárteles rivales y que tiene saturados la morgue y el cementerio forense. En el caso del primer tráiler fueron los vecinos quienes lo descubrieron alertados por el mal olor y quienes avisaron a las autoridades para que lo retiraran. Luego se ha sabido que ese mismo tráiler estuvo aparcado previamente en otros sitios. El gobernador del estado ha destituido de inmediato al director del Instituto Forense, que niega sin embargo cualquier responsabilidad en lo ocurrido, y ha sido él precisamente quien ha revelado en declaraciones a la agencia EFE la existencia de ese segundo camión con otros tantos cuerpos. Más allá de lo escalofriante del caso, familiares de desaparecidos denuncian que se trata de un ejemplo más de la falta de sensibilidad y tacto de las autoridades en el manejo de restos que todavía están por reclamar. La Corte Constitucional de Sudáfrica decidió el martes despenalizar el consumo privado de cannabis, en una decisión tomada por unanimidad. Hasta ahora la ley prohibía a un adulto el consumo de marihuana en su domicilio, pero el juez Raymond Sondo estimó que es una norma inconstitucional. En los exteriores de la Corte, varios partidarios de la despenalización celebraron el fallo. This is a landmark victory. Esta es una victoria histórica en el sentido de que ahora descriminalizamos nuestro espacio privado y nos encantó lo que el presidente de la Corte dijo, que el espacio privado no está limitado a tu casa, incluso tu auto es tu espacio privado. Es un día tan liberador para Sudáfrica, es una bendición que ahora podemos sanarnos nosotros mismos y a la gente del modo que se debía hacer. Asimismo, la Corte aprobó el cultivo de cannabis en un espacio privado y ordenó al Parlamento redactar en un plazo de 2 años una nueva ley conforme a la decisión. La resolución de la justicia sigue las recomendaciones de la ONU, que en 2016 pidió a los estados que volvieran a examinar sus políticas en materia de cannabis tras décadas de represión. Estamos ante uno de los delicados momentos que bien no llevan a nada o empiezan a desembocar en una escalada de hostilidades. En principio, los cazas israelíes no deberían traspasar el espacio aéreo sirio, aproximarse o incluso atacar a objetivos sirios. En el caso de esta noche han sido muy cerquita de la base de Javilmin, donde están operando los aviones rusos. Hay que tener en cuenta que uno de los requisitos que le ponía Israel a Rusia para no inmiscuirse en lo que están haciendo en Siria sería que no desplegaran los sistemas antiaéreos S-300 o incluso S-400, mucho más operativos y más sofisticados que los S-200 que derivaron al avión ruso esta madrugada. Va a ser que Rusia no les va a quedar más remedio que desplegar en Siria algo que teme Israel, los sistemas S-400 o S-300 que controlarían totalmente el suelo sirio. Ayer estaba pasando un rato con mis hijos. Escuchamos una explosión muy potente por primera vez en Latakia. Fuimos al balcón para ver qué estaba pasando. Entonces ocurrió la segunda. Abracé a mis hijos para protegerlos. Luego otra explosión al otro lado de la ciudad. El sonido fue enorme. Mis vecinos y yo estábamos sorprendidos por lo que estaba sucediendo en Latakia por primera vez. Vimos muchos misiles en la costa y en el lado oeste de la ciudad. Al final esperamos que la agresión israelí sobre Siria termine y que vivamos en paz.
Pues asimismo también en la conversación telefónica el líder ruso Vladimir Putin apuntaba al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que las operaciones de las Fuerzas Armadas de Israel violaban la soberanía de Siria, del país árabe, pero también Vladimir Putin apuntó que en el caso de Il-20 además no fueron cumplidos los acuerdos bilaterales entre Rusia e Israel. Están preocupados que ahora las respuestas de Rusia podrían restringir el potencial militar de Israel en la región. Así, por ejemplo, ponen que probablemente la respuesta influye negativamente en la libertad de acción estratégica que ha gozado la Fuerza Aérea israelí. Y vamos también a explicar que Rusia dispone de potente equipamiento de defensa antiaérea y, naturalmente, sí, la preocupación es muy justificada.